uno se pregunta quién se está defendiendo aquí, cuáles son las vacas sagradas, por qué el Ministerio Público, Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho no han actuado. Es decir, ¿qué es lo que hay que esperar? ¿La reforma a la Constitución? No. El presidente Luis Abinader ha sometido a todos los funcionarios del gobierno anterior y ha sido con esta Constitución. Señores, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes una vez más en Seguridad y Defensa hoy. Como todos los martes, aquí estamos para hablar sobre temas importantes del acontecer nacional en la República Dominicana, temas de seguridad, de defensa y temas que están muy relacionados con lo que está sintiendo la ciudadanía por todos estos cambios y todas estas nuevas resoluciones que están ocurriendo. Hoy contamos con la participación de un destacado diputado de República Dominicana que va a estar con nosotros tratando temas actualizados de lo que está aconteciendo en la Cámara de Diputados con la reforma de la Constitución, pero también con la introducción de nuevos proyectos y vamos a escuchar lo que él tiene para contarnos. Aquí están nuestros amigos Jorge Corporán y por supuesto nuestro amigo Eddie de Gracia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el fin de semana? Muy buenas tardes al público televidente, Radio Escucha, también al doctor Eddie de Gracia, igual que la doctora Josefina Reynoso, aquí como cada martes, donde estaremos dándoles las informaciones precisas y concisas de todo el acontecer en esta semana, pero como dice la doctora, tenemos un invitado de lujo, el cual estaremos conversando en unos momentos en el marco de diferentes temas que se encuentran en el Congreso Nacional y pienso que va a ser de mucho provecho para el público que nos está escuchando. Bueno, yo me uno también a esos saludos, ¿verdad? Con este equipo y hoy con un invitado que es un amigo también de años y su familia y que nos trae hoy esa experiencia que ha acumulado en el servicio público a través de la Cámara de Diputados, de manera que nos sentimos orgullosos hoy de tener como invitado a Tobías. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, Josefina, Jorge y Eddie, y también saludando a los que siguen en este espacio. Afortunado de compartir aquí con ustedes en este programa de seguridad y defensa y sobre todo pues compartir las experiencias, las informaciones y los temas de la agenda nacional que son de interés no solamente a nivel local sino también internacional. Agradecido de verdad que gracias por esa distinción que nos da. Bueno, antes de iniciar la entrevista me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre su hoja de vida para que el público sepa de la calidad de invitado que tenemos hoy en día, el peso que tiene el invitado. Y dentro de los puntos esenciales tenemos que el ingeniero Rafael Tobías Crespo fue egresado de la Universidad APET de ingeniero en computadoras, también es licenciado en Derecho de la Universidad de la Tercera Edad, UTE. También fue director general de Tránsito Terrestre en el año 2004 hasta el 2010. Desde 2010 hasta la fecha, diputado de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y pienso que tiene el peso para tratar estos temas que vienen a continuación. Realmente yo me sorprendí cuando vi la hoja de vida del diputado, porque me sorprendió que no solamente tiene una carrera, tiene varias carreras. Sí. Así que es una persona muy polifacética, de las que abundan poco en esta actualidad, porque tiene varias carreras, es ingeniero, es licenciado en Derecho, tiene maestría, así que de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por haber aceptado. Sabemos que estaba en el Congreso y tuvo que salir rápido para llegar acá al programa. Así que bienvenido una vez más, muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos, voy a comenzar de inmediato, cuéntenos qué está pasando en estos momentos con la reforma constitucional que está en el Congreso y sobre todo con los otros proyectos. Bueno, Josefina, nosotros somos miembros de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que declara la necesidad que entendemos desde la Fuerza del Pueblo, lo aprobó la dirección política y en reunión con el presidente de nuestro partido, Leonel Fernández, de que no existe tal necesidad de abocar al país a esta reforma constitucional y hemos ya producido 4 reuniones. La primera reunión pues fue una reunión de reconocimiento, leyendo el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y también una recomendación de uno de los legisladores que hablaba sobre
precisamente el procedimiento de reforma constitucional, que es uno de los temas que posteriormente estaríamos discutiendo aquí durante este espacio. Y en la segunda reunión, pues recibimos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el licenciado Antoliano Peralta, que fue a explicarnos pues el objetivo y el alcance de este proyecto de ley que convoca la necesidad, define su objeto y también su alcance. Posteriormente escuchar a Antoliano Peralta, que le hicimos preguntas y respuestas. La semana pasada pues fueron convocados, aunque no fue el presidente de la Junta Central Electoral, el pleno completo mandó una comunicación de excusa indicando que no ha tenido tiempo de analizar la propuesta, porque precisamente esto ha variado tanto como el cuento de Caperucita, que el presidente le entregó a ellos, a la Junta Central, el día 8 de agosto, un proyecto de ley sobre la reforma, y el 17 de agosto, 9 días después, deposita otro. Es decir, que ni el mismo Ejecutivo como que está de acuerdo en qué es lo que quiere con esta reforma constitucional, dicho por el presidente de la Junta Central Electoral en una carta. Es decir, no es que lo está diciendo Tobías Crespo, es que lo estableció el presidente Román Jaques. También se invitó en esa misma reunión, aunque con horas de diferencia, al pleno del Tribunal Superior Electoral, porque ustedes saben que mientras la Junta Central Electoral organiza y hace el montaje de las elecciones, concurrentemente dentro de los partidos se dan procesos y situaciones de conflicto que terminan en el Tribunal Superior Electoral como órgano contencioso de única y última instancia de las diferencias o diferendos de los partidos políticos. También lo escuchamos sobre todo para el tema de la reducción de los legisladores, de los diputados y la unificación de las elecciones. Mandaron a un suplente del presidente. Y en esta semana, por ejemplo, en el día de ayer estuvimos más de 4 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, en el Salón Polivalente del Senado, que es donde está reuniéndose la Comisión Bicameral. Recibimos a los juristas expertos en derecho constitucional y en procedimientos de reforma constitucional. La mayoría de ellos fueron 7, alrededor de 4 o 5 de ellos pues resumieron, aunque fue negado por el presidente de la Comisión Bicameral, Pedro Catrain, de que obligatoriamente, si el presidente de la República, en el caso específico de petrificar lo que tiene que ver con el artículo 124 remitido al 168, que es el proceso de reelección presidencial de 2 periodos y nunca más, lo que le llaman el principio de intangibilidad o cláusula pétrea, obligatoriamente eso afecta el procedimiento, y al afectar el procedimiento es obligatorio que la Cámara de Diputados se aboque primero a aprobar una ley de referendo que no existe, que es una reserva de la Constitución del 2010, y segundo, pues a convocar un referéndum aprobatorio de esa modificación constitucional. Es obligación, según está establecido en el artículo 168, cuando habla de las materias que requieren que haya un referéndum, sobre todo donde el legislador, para poder, no es que no podamos modificarla, es que luego de modificarla tenemos que consultar al soberano. Es como dice el artículo de la Constitución, de donde emanan todos los poderes, es del pueblo, que es el soberano, que los ejerce a través de sus autoridades de manera directa, representante o designada. Doctor, ingeniero también. Ingeniero constitucionalista. Sí, ingeniero. Bueno, sí. Bueno, que fue una de las chanzas que el consultor jurídico trató como de descalificar a los que somos ingenieros, sí, y estudiamos derecho, pero debo decir que los proyectos de leyes que manda el Poder Ejecutivo en esta gestión dan mucho que desear. Hemos tenido que hacérselo de nuevo todos. Sí, así es. Pero es preferible tener un ingeniero que vea las leyes y las normas de manera holística, sistémica e integral, y no puntual. Así es. Existe una agenda de parte del Ejecutivo con relación a las diversas modificaciones, porque vemos que desde el periodo pasado estamos hablando de la modificación del Código Penal Dominicano, se está hablando de una posible modificación al Código Laboral, de la Ley de Seguridad Social, de la reforma fiscal, la modificación constitucional. ¿Existe alguna agenda que nosotros como pueblo común desconocemos y que se está tratando dentro del hemiciclo que la población no conoce? Bueno, te puedo decir que hay preocupación, sobre todo que haya una agenda oculta con el caso de la reforma constitucional,
porque nosotros hemos demostrado de la fuerza del pueblo y el presidente no ha convencido tampoco a la sociedad, al país, porque es una reforma que no se está haciendo bajo un consenso, porque la oposición está opuesta y se asume que sí, la Constitución establece una mayoría calificada, obligando a que una sola fuerza política no pueda imponer su criterio y tenga que acordar y hacer consenso con las demás fuerzas políticas. Por eso se llama el voto calificado o cualificado, que no es una mayoría absoluta, sino una mayoría que puede ser de 2/3 partes o de 3/4 partes. Y en ese sentido hay preocupación de que una vez, aunque nosotros aprobemos la ley que convoca la necesidad de la reforma a la Constitución y declara su objeto y su alcance, el Congreso, en el caso específico la Asamblea Nacional Revisora, que es como nos constituimos una vez, 15 días después de aprobado esa ley, porque entonces el Congreso cesa su labor legislativa de otros proyectos y nos abocamos a esa reforma constitucional. Esa Asamblea Nacional Revisora es soberana. Es decir, el legislador y el asambleísta en este caso otras no está bajo mandato imperativo, y aunque la ley ordena ese alcance, esa asamblea, y te lo puedo poner con un ejemplo práctico. Yo fui parte de la modificación constitucional del año 2015, fui asambleísta. Nosotros se aprobó una reforma a una ley que declara la reforma a la Constitución para modificar el artículo 129 y poner 2 periodos y nunca más. Sin embargo, quien presidía la Asamblea en ese tiempo era la honorable presidenta Cristina Lizardo. Y recuerdo que quien es presidente del Senado, senador del distrito, y que en paz descanse, Reinaldo Pared Pérez, se paró y tomó un turno y hizo una modificación al proyecto de reforma que habíamos aprobado, ¿verdad? Y que entonces puso lo que le llaman el famoso candado, que fue un transitorio que decía que el expresidente Danilo Medina no podía aspirar ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República para el próximo periodo que representaba el 2020, ni nunca más. Es decir, le quitó la posibilidad y puso el famoso candado, que ahora el gobierno quiere, supuestamente, que ya existe el candado, ponerle al candado una llave y dejarla abierta. Y eso es lo que busca. En vez de dificultar el proceso de que eso se cambie, es muy por el contrario. Puede venir cualquier otro gobierno con mayoría y hacer ese cambio. Pero en cuanto a las demás reformas, el presidente Luis Abinader en 4 años no ha podido hacer una. Ha hablado mucho de la reforma a la seguridad ciudadana. La reforma a la seguridad ciudadana, no, presidente, no es que usted vaya al Palacio de la Policía con un plan mediático y hablando de estadística, de la reducción de las estadísticas todos los lunes, que cuando no puede ir manda a la vicepresidenta Raquel Peña, cuando Raquel Peña, vicepresidenta, no puede ir, mandan al ministro de la presidencia, cuando no puede ir, y ahora lo está asumiendo la nueva ex colega nuestra, diputada y senadora, y flamante, digo yo flamante porque somos muy buenos amigos, el Farideh Raful. Y en ese sentido, eso no es reforma a la seguridad ciudadana, pero tampoco el aumento a la policía de sueldo es una reforma a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es más de ahí, es más complejo, es más holístico, es más integral y requiere un análisis más concienzudo desde el punto de vista de lo que representa la seguridad ciudadana. Entonces, no han podido hacerlo eso en 4 años y ahora se despachan con unos operativos conjuntos con el Ministerio de Defensa que ya se habían hecho en gobiernos anteriores, y eso pudiese en un momento aplacar una parte de esos puntos donde se ha hecho una cuadriculación de la inseguridad ciudadana, pero no lo es todo. Entonces, no es posible que 16 reformas puedan ser hechas en un periodo, sobre todo de 4 años, que él no va a tener 4 años, porque si no modifican la Constitución, que también puede ser una posibilidad de que él, de abrirle la posibilidad de nuevo a él, que no se duda que un senador o un diputado pues realice esto, pues nosotros entendemos que todas esas reformas quedarían pendientes porque tiene nada más 2 años y ya cada ministro, y el presidente Luis Abinader ha convocado una campaña electoral a destiempo, porque después de la campaña, aparte de que no baja del ring y tiene todos los lunes la semanal, y convocó, por ejemplo, a los 6 aspirantes, ¿no? Son más de ahí, ellos tienen 28 aspirantes, porque aquí en este país todo el que maneja 2 pesos ajenos quiere ser presidente de la República, pero es con 2 pesos ajenos,
no es del dinero de ellos. Es decir, aquí nadie quiere ser vicepresidente, todo el mundo quiere ser presidente, nadie quiere ser, y disculpa la propaganda, ni Bohemia, ni Quiqueya, ni Corona. Bueno, hay un presidente que es Corona, es Abinader, pero nadie quiere ser vicepresidente. Entonces le digo esto, que es muy difícil que en 4 años ellos puedan reformar la seguridad social, la reforma Código al sector laboral. de salud, a la educación, al código laboral, al código penal. Pero sí es importante que más que abocar al país, que no lo necesita, una reforma constitucional, el presidente Luis Abinader se enfoque en reformar la canasta básica, el alto precio del costo de los alimentos, de los 44 productos que conforman la canasta básica, que eso va a ir directamente al bolsillo de la gente, va a ir al estómago de las masas populares, pero también el nivel de inflación que hay en República Dominicana y permitir que aquí haya generación de empleo, que es lo que hace falta, oportunidades y la inseguridad ciudadana. Cuando tú encuestas, Jorge, todo lo que hace una encuesta en este país ve los 3 principales problemas: el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la falta de empleo. Esa es la reforma práctica, porque este gobierno tiene una campaña mediática, creo que están desviando la atención pública de los grandes problemas del país para no enfrentar el problema de los apagones, el problema de las escuelas que no hay, que los niños están fuera de las aulas, que en los hospitales no hay medicamentos, no hay insumos, no hay medicamentos de alto costo. Bueno, el expresidente Hipólito Mejía dijo que este gobierno, el de Luis Abinader, ha manejado el sector energético como un relajo. Yo creo que ha sido todo. Hace una semana vimos como a la población del distrito se le tomó de relajo con el tema de los semáforos inteligentes, apagando más de la mitad, y eso es seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que ahí es que debe enfocarse, y también fuera de estas expectativas, Jorge, Josefina y Eddie, disculpa que me extienda mucho, porque es que aparte de político soy académico, sí, y uno trata de llevar el mensaje lo más directo posible, lo más académico, lo más instructivo. El gobierno debe abocarse a completar más de 77 leyes, cerca de 77 leyes. Ya hemos aprobado en los 14 años que yo tengo en el Congreso, el 2010 para acá, hemos aprobado más de 150 leyes que eran reservas de ley, algunas adecuar las leyes existentes, otras leyes orgánicas, otras leyes generales, y quedan todavía pendientes de tarea para nosotros alrededor de 77. Tú hablabas del Código Penal, tú hablabas del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, la ley de agua, la ley de referéndum, de iniciativa legislativa popular. Hay una cantidad de leyes que este Congreso no ha podido aprobar. Bueno, la ley de los debates y todo lo que es la Constitución del 2010. Nosotros tenemos esa agenda pendiente. Entonces yo creo que ahí nosotros, para tratar de lograr la aspiración de lo que se llama el Estado democrático, social y de derecho, completaríamos esa gran obra de la Constitución del 2010, muy bien valorada con esas leyes. Bueno, de hecho, discúlpeme, colega Eddie, de hecho está pendiente la aprobación de la ley de seguridad privada. La ley de seguridad privada, yo estoy escribiendo un libro que ya pronto va a estar listo para el mes de octubre, y dentro de este análisis que se hace sobre seguridad privada, vemos que se han presentado 13 proyectos de ley de seguridad privada desde el 2007 hasta la fecha, y todavía hoy reposa en el Congreso uno que se depositó en enero del 2024, y todavía hoy no tenemos una ley de seguridad privada que regule un sector tan importante como es la seguridad privada. Sin embargo, el Congreso del Partido Revolucionario Moderno cogió una iniciativa de una ex legisladora que era de la de Fuerza del Pueblo y se fue del partido en la campaña electoral junto a su esposo, eran de la dirección política, y cogió esa ley para meterla de contrabando y meter la ley del DNI, y unificó esa iniciativa con otras 2 más, y finalmente, ¿qué hicieron? Lo que es el montresco resultado de la ley del DNI. Bueno, sí, diputado, usted fue escogido recientemente como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué expectativa tiene usted de ese máximo organismo? Bien, bueno, en primer lugar agradecer a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí, y así lo dije cuando tomé el turno, agradecer a mi familia y al equipo que siempre nos ha acompañado durante 4 procesos, que nos ha llevado a ser diputado de manera invicta. No hemos perdido nunca ningún proceso electoral en la circunscripción 2
y eso nos llevó a la Cámara de Diputados. Ya habíamos sido voceros de la bancada en en el periodo que recién culmina, y para mí ha sido una gran distinción que la dirección política de mi partido, de manera unánime, y también la Cámara de Diputados, de manera unánime, todos los partidos políticos, nos escogieran a nosotros como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que elige los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, y evalúa también a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La expectativa, Eddie, con nosotros ahí es de tratar de hacer un trabajo de manera digna, como lo hemos hecho siempre en nuestros 38 años de vida política, que entramos a los 18 años, y decía ahorita Josefina, de todas las carreras que nosotros hemos tenido, la más larga de todas, y no ha sido a la carrera, porque hemos sido formados como cuadro político, ha sido a la carrera política, precisamente, que ya tenemos 38 años. Entonces ahí nosotros tenemos un gran reto de poder escoger un grupo de ciudadanos y ciudadanas que vayan a mantener la seguridad jurídica, a producir sentencias que vayan acorde a defender la supremacía de la Constitución, y sobre todo a actuar en derecho y a garantizar derechos, que eso es lo que cada uno de nosotros, no importa si somos electos, designados, y hasta cualquier persona de la sociedad reclama. Así es. Bueno, vemos que usted fue director general de Tránsito Terrestre, y vemos que la República Dominicana se encuentra en una preocupante situación con los accidentes de tránsito. ¿Qué propone usted o qué se podría proponer al gobierno para poder reducir esa tasa de mortalidad en accidentes de tránsito, siendo la República Dominicana número 1 per cápita en personas fallecidas o accidentadas en esos accidentes de tránsito? ¿Y qué ha pasado con los semáforos inteligentes? Que recientemente nosotros tuvimos una crisis la semana pasada donde la capital se convirtió en un caos. Sí, mira, nosotros fuimos director general de Tránsito Terrestre, el que más tiempo duró, 2004-2010, el segundo mandato de Leonel y parte del tercero. En el 2009 a la interna me eligen candidato a diputado más votado, y luego diputado el año siguiente. Y en la campaña, Jorge, yo prometí al país y recorrí el país, convencí al país de que íbamos a aprobar la ley 6317. Ya es ley desde el año 2017, ese es un código de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad, sin antes decirte que en Tránsito Terrestre en esos 6 años aplicamos todo lo que aprendimos en el sector privado y en la política. Llevamos gobierno electrónico, dejamos 27 proyectos de modernización y transformación, e incluso fuimos nominados en el 2010 el premio a la calidad y la excelencia que entregan en el Palacio Presidencial el expresidente Leonel Fernández. Y de ahí vino entonces después el premio de la elección. Yo digo el premio porque nunca me había sometido al escrutinio, y de ser electo diputado es una posición muy importante para el país. Y ya con la ley 6317, en ese momento se dio una voluntad política para aprobarla y promulgarla. Todos los partidos políticos se aliaron y pidieron que esa ley, que ya teníamos 5 años y medio, pero que yo tenía 12 años trabajando, la del 2005, desde tránsito, fuera una realidad. Pero habemos ley, como dicen, habemos papa. Y en ese sentido, pues, en este gobierno ha habido una contrarreforma. Este gobierno no ha priorizado el tema de la seguridad vial, el tema de los accidentes de tránsito. Yo he ido a cientos de programas, y yo creo que el gobierno me graba, porque incluso desde antes de yo ir a los programas, ya todos los votos de Palacio están alineados para respondernos a nosotros. Yo soy un objetivo muy político, y lo digo de verdad. Pero de nosotros, ¿qué le podemos decir al gobierno? Primero, que esa voluntad política que se dio en el 2017 se exprese, que no está. La voluntad política interesada en reducir los accidentes de tránsito y garantizar una movilidad sostenible, tener un transporte público eficiente y un tránsito expedito, no es de boca que se dice, es con recursos presupuestarios, con disposición. Y cuando el primer mandatario de la nación se preocupa por un tema, lo prioriza, todos los ministros y todos los directores le caen atrás a ese tema porque está en la boca del primer mandatario. Y en ese sentido, pues, voluntad política, recursos presupuestarios, formar a todos los agentes del sector, transportistas, los ayuntamientos, la DGC, los alcaldes, el Ministerio Público, los jueces, los fiscales y también los abogados, los estudiantes de hecho en esta nueva ley, y sobre todo aplicar el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Esa ley tiene un plan
estratégico nacional de seguridad a 20 años ajustable, modificable, así como hay un plan general de movilidad urbana e interurbana sostenible de personas y de carga, es decir, de mercancía, también tiene un plan, que lleva a la colectivización. Pero en el caso de la seguridad vial, que es lo que me preguntas, el objetivo era que al 2020 nosotros con el plan 2020-25 hubiésemos reducido a la mitad, un 30% de los índices de siniestralidad que permiten que hoy nosotros encabecemos 34 fallecidos por cada 100,000 habitantes, primero en el mundo, y al 2030 reducirlo a la mitad. A la mitad significa, porque los accidentes de tránsito, mientras haya movilidad, no se llevan a cero. Es decir, es una utopía pensar que se van a reducir los accidentes de tránsito. Aquí en República Dominicana mueren en las vías todos los días. Antes de este gobierno morían 6 dominicanos ahí en las vías públicas y nosotros pensamos y creemos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. Los accidentes de tránsito son evitables en un 98%. ¿Atacando qué, Jorge? Y es lo que el gobierno debe hacer en ese plan de seguridad vial, que ya se hizo un levantamiento previo antes de promulgar la ley cuando estaba el gobierno anterior, y es enfocarse en los 3 ejes temáticos de la seguridad vial. El primero es el factor humano. Nosotros, los peatones, los pasajeros y los conductores, contribuimos con un 90% a la causa, somos responsables. Luego hay un porcentaje de un 8% que se distribuye entre el factor vehículo, las condiciones del vehículo, la inspección técnica vehicular, la seguridad físico-mecánica y la seguridad activa y pasiva de los vehículos que pueden contribuir a un accidente, y las condiciones de las vías, cómo están las vías, la iluminación, la señalización, el diseño, el mantenimiento, la construcción, la iluminación, las curvas, todo lo que, y auditorías de seguridad vial en las vías, valga la redundancia. Hay un 2% que se calcula o se estipula a causa fortuita, a causa mayor, a una emergencia, y ahí es donde entra lo que no es evitable, es decir, un terremoto, como dice el borracho que estaba en el juicio frente al juez, magistrada, y fue que yo vi esa vaca volando o ese poste de luz que venía volando para mí, pero era que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol o de sustancia controlada. Entonces hay un 2% que es causa mayor, fortuito, que no se puede evitar, exacto, pero hay el 98% de los accidentes son evitables. Entonces ahí es que debe enfocarse el gobierno, a que nosotros, porque eso incluso manda un mensaje muy mal al turismo. Yo he visto, ustedes han visto embajadas que mandan notificación a través de sus delegaciones diplomáticas, y que fue diplomático, sabe lo que eso significa, de que sus ciudadanos tengan mucho cuidado en conducir, Josefina, en las vías públicas, porque aquí mueren las personas como si fueran animales, y no quiero decir que los animales no tengan derecho, porque nosotros le aprobamos una ley de protección animal. Entonces, pero lo que digo esto es que allá afuera hay una selva. ¿Tenemos un estimado de cuánto le cuesta al gobierno cada accidente o cada persona que muere en un accidente o cada persona que es leccionada en un accidente de tránsito? Sí, mira, aquí se han hecho pocos estudios actuariales. Hubo uno en el gobierno anterior que se contrató una empresa chilena para hacer un estudio actuarial de cuánto le cuesta por día un internamiento, cuánto le cuesta la pérdida de una vida humana. Por ejemplo, que en España es la vida humana no tiene precio, pero tiene un gran valor. Entonces se le estipula a nivel de seguro que un español, por ejemplo, aquí todavía no se ha estipulado su pérdida para resarcir a los familiares en la parte de seguro, vale 1.5 millones de euros. Pero aquí se determinó en un momento que dicho por las autoridades, que una persona en internamiento de una semana puede costarle al Estado fácilmente más de 200,000 pesos. Pero, Josefina, a nivel mundial, lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, que es una oficina regional de ese organismo de las Naciones Unidas, es que los costos solamente en el sistema sanitario, es decir, en el sistema de salud, rondan del 2.5 al 2.7 y en algunos países pobres el 3%. En los países desarrollados es un 1%. Por ejemplo, Estados Unidos, las víctimas mortales por cada 100,000 habitantes son 4. En Europa son 8. Nosotros tenemos 34. América Latina tiene 16. Entonces, ese costo representa en
si nos vamos al Sistema Nacional de Salud, el acumulado más o menos de 100.000 millones de pesos al año, solamente a atender los heridos y los muertos por accidentes. No implican los gastos administrativos, los gastos de los reportes de los accidentes, los gastos que tienen que ver con resarcir a tercero, es decir, la parte psicológica, la parte emocional y psicológica que también se pide en la justicia como resarcir. Es decir, que salvar una vida es muy importante. Es decir, si nosotros nos enfocáramos, y sobre todo que mueren lamentablemente eso en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que están muriendo en las vías. Las estadísticas dicen no solamente aquí, sino en todo el mundo, que los accidentes de tránsito se llevan desde los 12 a los 35 años más del 60%. Porque los jóvenes tenemos, ahí me voy a incluir como jóvenes, todos los factores de riesgo. La música, el alcohol, la velocidad, el acompañamiento, la adrenalina, la impericia, no tiene temor al riesgo. Ya después que uno va teniendo hijos, que va entrando en familia, ya uno piensa de manera diferente, pero lamentablemente en todo el mundo, y aquí no es la excepción, los accidentes de tránsito se llevan a los jóvenes. La ley 63-17 establece una parte de la educación vial en las escuelas. 3 artículos. ¿Se está cumpliendo con eso en el currículum dominicano? ¿Con la educación vial o solamente eso está en papeles? Mira, si tú me preguntaras qué porcentaje de la ley 6317, y por eso te digo que no hay voluntad política, porque más que cumplir la ley, este gobierno lo que ha hecho es negocio, y por eso ves todos los escándalos que hemos tenido 4 directores del Intran, y no lo han cambiado por hacer las cosas correctas ni las cosas bien. Que no nos dijo nada hace un rato sobre los semáforos, el semáforo inteligente. No se ha cumplido, Jorge, ni siquiera un 10%. 10% es mucho. Entonces, la ley 6317 establece que la escuela vial del Intran, que la recuperamos, nosotros eliminamos una gran cantidad de instituciones que eran entelequias, fantasmas, que más que aportar al desarrollo del sector, lo que hacían era interferir, como se eliminó la DGTT, la OTTT, el FONDE, el CAR, que era el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, la Caja de Jubilación y Pensiones, y a las que se quedaron le definimos muy bien sus atribuciones y sus competencias para que no haya choque de trenes, choque de competencia entre ellas. Están muy bien definidas en la ley. Ahí nos cuidamos mucho los 15 diputados que trabajamos por más de 5 años y medio. Entonces, en ese caso específico, te diría que la aplicación de la ley en este gobierno ha sido un retroceso. Y en ese sentido, nosotros no hemos visto el cambio en la calle. La educación vial es la gran expectativa que tengo yo como autor y proponente, y tal vez espero estar vivo para eso, de nosotros tener nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores y lograr una nueva cultura ciudadana. Yo resumo lo siguiente: mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva y correctiva. Si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Yo lo resumo fácil: a Dios rogando y con el mazo dando. Diputado, usted como proponente. Pueden decir Tobías. Tobías. No he sido diputado toda la vida, Sí. ni pienso hacer. Claro, claro. Es decir, no pienso que mi cédula diga profesión, diputado, que ya vamos para 18 años. Claro, por supuesto, por supuesto. Y ya en otro Espero que momento sea uno siempre mi te último trata periodo. como Tobías, pero por el momento Sí. como diputado honorable. Ya hemos aportado 5 Por- leyes incluso, por y en este supuesto. periodo tenemos 5 más, y 3, yo sé que 3 de ellas vamos a lograr. Claro. La más reciente fue la cláusula de conciencia que se Sí, promulgó la semana pasada, y el año pasado la que regula la lengua de señas dominicana. Sí, sí, no, ha sido uno de los diputados más productivos que ha tenido la República y nosotros nos sentimos muy orgullosos también de tener un diputado de ese nivel. Gracias. Pero bueno, en el caso específico, porque te ha destacado mucho con el tema de tránsito, obviamente por tu experiencia como director y ya una vez a nivel legislativo aporte presentar de la ley, esta del ley. ¿Qué impacto ha tenido esta ley y qué faltaría para su plena aplicación? Bueno, yo le dije ahorita, voluntad política que no la hay, ha habido una contrarreforma, recursos presupuestarios que no lo hay tampoco. Aquí lo que se están yendo es los dineros a otros, a la nómina pública. Si yo te puedo decir que de 5.2 billones de pesos que ha manejado Luis Abinader y el PRM en 4 años, en los 4 presupuestos y los complementarios que ha hecho, y colocando
50.000 millones de dólares que ningún gobierno lo había tomado en 4 años, colocando 1.5 billones en bonos soberanos en el mercado local e internacional. Todo eso se ha ido a gastos corrientes, a nómina, abultamiento, a gastos superfluos y sobre todo a lo que yo le llamo una nominilla, y el gobierno se ufana de haber dado 130.000 pensiones solidarias. Han relajado algo tan digno para un trabajador después de mucho tiempo, tener garantizado lo que es la seguridad social de su pensión digna, mientras muchos han estado trabajando toda la vida, le faltan cotizaciones y están haciendo fila. Muchísimos pacientes ahí en la dirección de pensiones que pertenece a Hacienda, por el simple hecho de tú ser miembro del Partido Revolucionario Moderno y estar en su base de datos, pues tú tienes una pensión solidaria de 6.000, algunos lo tienen de 50, 70, 85. No estoy quitándole la facultad que tiene el presidente de la República por decreto y está establecido en la Constitución y en la ley de dar pensiones solidarias, pero la han relajado. Eso es una nominilla, respetando, ¿verdad?, el tema de la pensión, que es algo muy digno. Entonces, voluntad política, aplicación de recursos presupuestarios y aplicar la ley. Si este gobierno aplicara la ley, se viera otra cosa ya en las vías públicas. Entonces, voy de manera rápida, que Josefina no quería que nos fuéramos sin hablar de el sistema, lo que le llaman el ITS, o el Intelligent Traffic System, sistema inteligente de tráfico, de control de tráfico, que es lo que le llamamos aquí los semáforos inteligentes, que no es nuevo. Eso se inauguró en el primer gobierno de Leonel Fernández, cuando se inauguró el túnel de la 27 de febrero, ahí estuvo el bulevar, al lado se construyó un edificio con cámaras de videovigilancia y un sistema integrado que tenía 167 intersecciones conectados por fibra óptica, por pares de cobre y con un sistema de espiras que medían, hacían un estudio de aforo, de si los vehículos, la cantidad de vehículos que pasaban, cuáles doblaban a la derecha, a la izquierda, cuáles seguían rectos, si eran motores, si eran vehículos livianos, si eran vehículos pesados, y basado en ese estudio de aforo, de manera dinámica asigna el tiempo a cada cruce, a cada intersección, para conseguir un tránsito más expedito. Ese sistema yo lo dirigí por 6 años, nunca hubo escándalo, y muy por el contrario, reparamos lo que encontramos, lo llevamos a un nivel óptimo y lo subimos la cámara en línea a internet para que la gente cogiera atajos y viera en video. Eso nunca lo había hecho nadie. Era parte de las cosas que yo hablé de gobierno electrónico que dejamos en la DGTT. Y en ese sentido, pues, ¿qué ha pasado con el sistema? Bueno, en el gobierno anterior, en el 2019, a la empresa anterior, en un proyecto que estuvo cuestionado por un programa de investigación periodística, se le adjudica 25 millones de dólares para ese centro. Ese centro es una vaca de efectivo. Eso genera no genera un calmado en el tránsito ni resuelve los problemas, pero ha generado una vaca de efectivo, porque ¿cómo es posible que en el 2019 se le gasten 25 millones de dólares, no de pesos? Nos vamos a la pandemia, el país se apaga, nos fuimos 3 meses, volvemos en mayo, y entonces a un año después viene el director del Intran de ese entonces, que pidió renuncia y que dijo y defendió ese contrato, que nosotros íbamos a tener 1.317 millones de pesos en un sistema inteligente que iba a tener drones, que iba a tener inteligencia artificial, y aquí creo que se están burlando de la inteligencia del pueblo, porque creen que con estos semáforos inteligentes el pueblo es bruto. Entonces han sacado una cantidad de dinero y eso llevó a un escándalo que el año pasado el director de compras y contrataciones canceló la licitación, canceló el listado de proveedor de esa empresa. Yo me sorprendo viendo la semana pasada a Milton Morrison, flamante nuevo director del Intran, que en Edesur dejó eso en quiebra, dicho por el propio gobierno, Celso Marrancini, y entonces nos dice al país que a la empresa otra vez se le canceló el contrato. Es decir, que no estaba cancelado. Que no estaba cancelado nada y la empresa seguía. Y en uno se pregunta, ¿quién se está defendiendo aquí? ¿Cuáles son las vacas sagradas? ¿Por qué el Ministerio Público, Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho no han actuado? Es decir, ¿qué es lo que hay que esperar? ¿La reforma a la Constitución? No. El presidente Luis Abinader ha sometido a todos los funcionarios del gobierno anterior y ha sido con esta Constitución, ha sido con este código, ha sido con este Ministerio Público, con esas mismas personas que vienen de los gobiernos anteriores, de un Ministerio Público de carrera, de un estatuto del Ministerio Público, y que hay que
empezar como fiscalizador, luego fiscal, luego procurador de fiscal y luego procurador adjunto y hasta llegar a ser el procurador de la República. Es decir, el Ministerio Público de hecho y de derecho es independiente. Entonces, ¿qué esperamos para que algunos de ellos duerman con ropa? Bueno, como todos sabemos, el tiempo... Josefina se quedó sin palabras. El tiempo es oro y lamentablemente llegamos al final, pero no Lo queremos... digo así, disculpen, porque eso es lo que falta ya. Es decir, tienen un tema mediático con los semáforos inteligentes y la gente no ve el final de la película. ¿En qué va a terminar el Intran Gay? Bueno, queremos darle unos minutos al diputado Tobías Crespo para que se despida de todos ustedes y bueno, y diga unas palabras finales. Adelante, diputado. Bueno, Josefina, Jorge y nuestro amigo Eddie, que desde muy pequeño nos conocemos y estamos en las lides políticas, carpeteando desde muy joven y ya nos llegó no la vejez, sino la adultez. La madurez de la juventud y tenemos juventud acumulada. Eso es lo que tenemos actualmente, ¿sí o no? Por supuesto. Agradecer a ustedes la invitación a este espacio y reiterarme a las órdenes en cualquier momento que ustedes lo requieran para hablar de cualquier tema. Cuando a mí me preguntan, ¿de qué tú quieres hablar? Yo le digo, no, es que a mí no me gustan los programas, píchamela fácil. No, yo estoy preparado para manejar, aunque soy especialista en diversos temas, pero el Congreso es una gran universidad. Y de verdad que desde ahí, en estos 14 años, nosotros hemos aprendido tanto que el único temor que tenemos es a Dios. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestros compañeros y colegas que están aquí. Disculpen, a Eddie, que fue dice la Biblia, y yo soy hombre de fe, ¿verdad? Y cristiano, que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Eddie fue el Hijo. Gracias. Quiero darle las gracias una vez más a nuestro invitado y darle las gracias, por supuesto, a nuestros colegas que están aquí, Eddie y Jorge, por ser parte de este programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos dejó claro y quedamos todos muy edificados de por qué el diputado fue de nuevo electo como diputado. Entonces, realmente nos sorprendió muchísimo porque no lo conocíamos ya en ese tenor y cómo también se maneja en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros en Seguridad y Defensa Hoy y esperamos que puedan estar la próxima semana con nosotros a las 2 de la tarde, el próximo martes, por Radio Funglode, una vez más en nuestro programa. Despídanse, muchachos, que están tan serios. No, gracias al diputado Tobías Crespo por darnos la oportunidad de estar en este espacio. De gracias a la doctora Josefina y ese público que siempre está cautivo con las informaciones que cada martes le suministramos por acá por su programa favorito, Seguridad y Defensa Hoy. Agradecer al público siempre que está presente en este programa y agradecer, por supuesto, al diputado Crespo toda esa experiencia que nos brindó, de manera que de esta forma nosotros pues nos sentimos muy contentos siempre. Sí, claro que sí. Síganos en todas nuestras redes sociales y continúen con Radio Funglode. Muy buenas tardes.